Obligaron a Carson a ver cómo mataban a su familia. Lo obligaron a arrodillarse con un sectario vestido de rojo a cada lado, sujetándolo por los hombros. Su magia sárquica, el oscuro arte de la carnomancia, les permitió congelar sus músculos en su lugar. No podía moverse, no podía hablar, y de las comisuras de sus ojos brotaban lágrimas que rodaban por sus mejillas magulladas. Los monstruos retorcidos que yacían muertos sobre la alfombra frente a él alguna vez fueron las personas que más amó en el mundo. Esa era la parte más cruel, el hecho de que los habían cambiado antes de matarlos. Ni siquiera les dieron la dignidad de dejar que murieran siendo humanos. Y por supuesto, el padre Bessarian presidía todo eso. Es lo justo, dijo Carson Bessarian, mientras parecía deslizarse por la habitación hacia el hombre paralizado. Tú lastimaste a mi familia primero. ¿No es justo que te devuelva el favor? Carson quería gritar. Quería liberarse de las ataduras sárquicas que lo mantenían inmovilizado y rodear con sus manos el pálido cuello de Bessarian para derribarlo al suelo, en un torbellino de sus túnicas moradas y estrangularlo hasta matarlo durante 1000 años. Pero no podía. Estaba tan indefenso como lo había estado su familia. El padre Bessarian se arrodilló frente a Carson para que pudieran verse cara a cara. Por supuesto, él tenía muchos más ojos que Carson y al menos el doble de bocas. Tenía un rostro terriblemente inhumano, resultado de tantos rituales carnománticos de carne. Ese mismo rostro que había visto en su misión encubierta a Siberia, donde se había infiltrado en un biolaboratorio durante el dominio del culto sárquico de Bessarian. Carson fue un agente de campo de alto nivel en la Fundación SCP, experto en infiltración, espionaje y combate cuerpo a cuerpo. El Consejo O5 lo seleccionó personalmente por sus reconocidas misiones previas, su experiencia con los cultos sárquicos y las técnicas que ideó para contrarrestar sus habilidades lo hicieron el candidato ideal para destruir ese biolaboratorio antes de que completaran un virus capaz de acabar con el mundo. Había tenido éxito en su misión, mató a los sárquicos y destruyó el laboratorio, y en el proceso puso a él y a su familia en la mira del culto de Bessarian. Y ahora habían venido a cobrar venganza. No voy a matarte hoy, Carson, dijo Bessarian, hablando despacio para asegurarse de que Carson entendiera cada palabra. Por mucho que estoy seguro de que tú no me harías el mismo favor, eres más valioso para mí, vivo, de una manera que le recuerde a los herejes en la Fundación SCP de lo que somos capaces. Pero voy a dejarte un regalo. El padre Bessarian extendió su mano de 6 dedos y la puso sobre el pecho de Carson. El agente de campo percibió un sutil cambio en su cuerpo y luego se desmayó. Al despertar, yacía en el suelo de su sala, rodeado por los cadáveres monstruosos de su familia transfigurada, mientras otros agentes de la Fundación SCP irrumpían para limpiar el desastre, que era una masa horripilante. Carson les contó a los hombres que lo rescataron lo que había sucedido, sobre la venganza del culto visariano, sobre lo que le había pasado a su familia, sobre el hechizo que Visariano le había lanzado. Lo sometieron a un análisis médico exhaustivo, el cual pudo diagnosticar el regalo que el líder del culto le había dejado. Angiosarcomas, una forma rara de cáncer de corazón inoperable. Si Carson tenía suerte, le quedarían 6 meses de vida. Pasaría los últimos 2 meses en cama, aún con el mejor tratamiento, y dolería. Estar postrado en cama ocurrió antes de lo esperado. En 3 meses ya estaba en la sala médica de la fundación, atendido a diario por doctores. La mayoría de los días no tenía energía para levantarse. Todo lo que podía hacer era acostarse, amargarse, arrepentirse y pensar en cuánto deseaba vengar a su familia y a sí mismo. Mientras editaba el próximo episodio sobre el aterrador misterio SCP, que verás muy pronto, me encontré con un programa de edición cuyas habilidades parecen casi sobrenaturales. Pero este software es completamente real. Estoy hablando de Opus Clip, y si aún no has oído hablar de él, ahora es el momento. Este software tiene habilidades que hacen que mi proceso de edición sea increíblemente rápido y eficiente. Y los principales creadores de YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee,
Logan Paul, Mark Rober, Lewis Howes y muchos más ya lo están usando. Si editas clips cortos de videos largos, sabes cuánto tiempo toma, y con videos de 3, 4 o incluso 10 horas, definitivamente conozco esa sensación. Opus Clip automatiza todo el flujo de trabajo de edición de shorts. Analiza tu video y lo convierte en clips cortos listos para publicarse en redes sociales. Y además de todo eso, hay una función llamada programador automático que te permite seleccionar varios clips y programarlos con anticipación. Así que tu contenido sigue publicándose incluso mientras ves cómo se desarrolla otro misterioso caso SCP. Para hacer el flujo de trabajo aún más fácil y rápido, puedes elegir la función de seguimiento de sujetos con inteligencia artificial, que detectará, seguirá y reenfocará automáticamente para asegurarse de que el sujeto siempre esté en el centro. Si quieres tener un editor de video con inteligencia artificial, todo en uno que pueda recortar cualquier cosa, ve al enlace de abajo o escanea el código QR y usa el código Summer of Focus al pagar. Obtén una semana gratis y luego 3 meses al 50% de descuento cuando te registres en Opus Clip. Y ahora, volvamos a nuestra historia. Incluso rechazó una oferta de una pastilla SCP-500 diciendo que no quería vivir una vida larga, solo lo suficiente para vengarse. No sabía lo cerca que estaba de que se cumpliera su deseo. Un investigador de la fundación vino a visitarlo un día y le dio una noticia que nunca esperó escuchar. El padre Bessarian y su culto habían sido vistos posiblemente operando desde un complejo en Utah, dijo el investigador. Carson sintió que le subía la presión a pesar del cóctel de analgésicos que le daban. Creo que tú debes ser el indicado. Parecía una broma cruel. Carson apenas podía cruzar la habitación solo, mucho menos asaltar un complejo controlado por un poderoso modelador de carne. Esa ventana de posibilidad ya había pasado hasta que el investigador metió la mano en su bata de laboratorio y le pasó a Carson una botella helada y vintage de Coca-Cola. Carson estaba confundido. Soy un tipo Pepsi, dijo. Ni siquiera me gusta la coca, el investigador negó con la cabeza. Te va a gustar esto, confía en mí. Los ojos de Carson brillaron al reconocerlo. Había leído el archivo, pero no creía que le dejaran usarlo. Quizás porque ya era un hombre muerto en vida, se le había hecho una concesión. Destapó la botella con la mano desnuda y tomó un largo y profundo trago. Fue una de las bebidas más deliciosas que había probado en su vida. De repente, la energía recorrió su cuerpo. Sintió una especie de claridad mental que creía perdida en su neblina de anestésicos. Sintió poder, vitalidad. Como antes, había sido abatido por esta terrible enfermedad, en lo que parecía un verdadero milagro. Se levantó de la cama y se puso de pie sobre sus propios pies, sin siquiera tambalearse. Su mano se apretó alrededor de esa milagrosa botella de coca y la vació por completo. El investigador le lanzó unas llaves de auto y dijo, está en el estacionamiento. Las coordenadas ya están programadas en el sistema de posicionamiento global y hay una sorpresa para ti en la cajuela. Buena suerte en la casa. Carson sonrió y asintió y se fue. Condujo impecable, con inteligencia y reflejos perfectos gracias a su función motora mejorada. Se abrió paso entre los demás conductores, siguiendo las instrucciones del sistema de posicionamiento global, sintiendo su corazón enfermo latir rápidamente en su pecho. No había cansancio. Nunca, jamás se había sentido tan despierto. Normalmente tenías que consumir otro tipo de coca para sentirte así. Todo lo que sintió fue como un parpadeo entre él y el complejo. En Utah, un edificio impresionante cercado con alambre de púas, envuelto en la oscuridad al atardecer. El padre Bessarian y sus inútiles secuaces estarían adentro, aquellos que necesitaba destruir si alguna vez sus seres queridos iban a descansar en paz. Recordó lo que dijo el investigador, que había un regalo para él en la cajuela. No perdió tiempo en bajarse y abrirla. Sus ojos se abrieron de par en par al ver lo que le esperaba. Era una gran espada de hierro frío de High Brasil, la isla de las hadas, cerca de Irlanda y aliada de la Fundación. Cualquier herida que causara nunca sanaría, ni siquiera con el uso de carne artesanía.
el arma absolutamente perfecta para matar sarquicistas. La primera sonrisa que había mostrado en 6 meses se extendió por su rostro mientras la tomaba por el mango y la desenvainaba. Como el rey Arturo sacó la espada de la piedra, vengaríase a su familia y a sí mismo. Carson se acercó a la cerca y cortó los eslabones de la cadena de un solo movimiento con la espada. La cocaína lo hizo más fuerte y afinó sus reflejos, tan agudos como las grandes espadas. Se deslizó por la abertura, había hecho un corte en la cerca y corrió hacia el edificio, donde se encontró con el primer obstáculo en su camino. Uno de los cultistas debió haberlo escuchado cortando la cerca y salió. Vio el rostro sin ojos del hombre mirándolo desde la penumbra de su túnica, la boca torcida y desigual como una cicatriz desgarrada. El hombre levantó el brazo y mostró el ojo en su palma, que lo observaba mientras murmuraba un hechizo sarcástico que convertiría a Carson en uno de esos mutantes muertos que vio en su sala. No podía permitir eso, no con tanto en juego moviéndose a velocidades que solo podrías captar en cámara lenta. Esquivó la dirección del hechizo y atravesó el corazón del cultista con su espada de hierro frío. Este chilló, soltando un vapor de ícor negro. Brotando de la herida mientras caía al suelo, Carson dio otro tajo preciso en la garganta del cultista, por si acaso, y se abrió paso hacia el interior del edificio. Parecía que el sigilo ya no era una opción. Monstruos salieron lanzándose hacia él desde la oscuridad, humanos transfigurados, gruñendo y babeando. Se sentía culpable al derribarlos, asegurándose con su nueva precisión de hacerlo siempre con un solo corte limpio, sabiendo que ellos no podían elegir ser lo que eran ahora, no más de lo que su familia pudo decidir en aquel entonces. Veía lo que hacía como un final misericordioso para su existencia torturada. Otro sectario salió de una esquina oscura y disparó peligrosos espolones de hueso desde su cuerpo hacia Carson, pero con sus reflejos aumentados, pudo simplemente desviar los proyectiles en el aire sin mucho esfuerzo, para absoluto terror del sectario mutante, porque para estos sectarios, aquellos que habían elegido seguir los preceptos del sarcasmo, él no sentía ninguna simpatía. Él se lanzó al ataque y los derribó donde estaban, golpeando su carne enferma. Le daba tanta alegría destruir estas cosas, borrarlas de la faz de la tierra. Por eso había entregado tanto de su vida a la fundación para defenderla. Era una catarsis brutal y sangrienta. Al buscar al padre Vissarion por los pasillos, se topaba con legiones de cultistas y los enfrentaba uno a uno. Con el paso del tiempo, sentía que su fuerza, su velocidad y su inteligencia aumentaban. Tal era el poder de la coca que aumentaba exponencialmente sus signos vitales. A pesar del dolor, a pesar del cáncer, a pesar de todo lo que estaba en su contra, esta vez la venganza sería suya. Carson sentía un pulso recorriéndolo, su corazón herido latiendo rápido y la presión sobre su cuerpo moribundo, como un motor forzado con combustible de baja calidad, pero no podía dejar que eso lo detuviera. Debía terminar el trabajo. Con una patada experta, derribó las puertas de una patada y vio al padre Vissarion adentro, de pie en un púlpito y leyendo sutras sárquicos de un gran libro encuadernado en piel humana. Vissarion levantó la vista con sus muchos ojos y bocas, haciendo una expresión que parecía algo parecido a la sorpresa. Carson dijo, ¿cómo? ¿Por qué? Carson forzó una sonrisa, con sangre entre los dientes apretados. Dijo que pagaría el favor. Nadie esperó para hablar de nuevo. Carson se lanzó a una velocidad imposible, todo su ser palpitando de anticipación. Una andanada de terribles tentáculos de carne se extendió desde la capa del padre Vissarion, cubriendo la habitación como una telaraña y alcanzando el cuerpo de Carson, preparándose para desgarrar su carne. Pero Carson era demasiado rápido. Se había tomado toda esa botella de refresco, estaba viendo la quinta dimensión. Los tentáculos parecían acercarse a él a paso de caracol. Bajó la espada y cortó los tentáculos, que cayeron al suelo como un saco de zanahorias mojadas y podridas. El padre Vissarion no había terminado. Abrió la mano y llamó a duendecillos de cartílago feroces que gritaban y atacaban al agente invasor. Rasgando con garras y mordiendo con dientes como agujas,
ninguno logró acertar un golpe. Carson giró la espada, conectando con cada uno y atravesándolos, matándolos de un solo golpe. Las defensas de Visarion no significaban nada, absolutamente nada. Mientras el sacerdote sárquico preparaba otro ataque, Carson le dio una patada al pecho del padre Visarion, haciéndolo retroceder contra la pared. Antes de que el carnamencer pudiera moverse o preparar otro ataque, Carson se lanzó hacia él y le cortó el pecho con una precisión experta. Un líquido negro y vapor salieron de la herida. Carson, por favor, padre, balbuceó Visarion. Perdóname, te daré lo que quieras. Puedo curar tu enfermedad. No pudo evitar reírse de la audacia. Cura esto, dijo. La espada penetró las costillas deformadas del padre Visariano, atravesando su corazón negro y retorcido. Podía escuchar el estertor de muerte del monstruo resonando a través de sus muchas bocas rotas. Visariano se desplomó contra la pared, con los ojos en blanco, mientras comenzaba a derretirse fuera de sus túnicas. Ya estaba hecho. La venganza se había cumplido. La gran espada de hierro frío cayó al suelo con estrépito. Carson podía sentir la energía recorriendo cada molécula, cada átomo de su cuerpo. Concentración absoluta, conocimiento absoluto. Carson suspiró en paz y explotó por toda la habitación. Toma una Coca-Cola y sonríe. Invitaría una Coca-Cola al mundo. Magia real. Todos son lemas icónicos de Coca-Cola que reflejan la posición única de esta marca de refrescos en la nosfera estadounidense. Desde la consolidación del alegre viejo San Nicolás como un hombre de mejillas rosadas con un traje rojo, hasta estudios de neurociencia que demuestran que la gente no puede distinguir entre Coca y Pepsi en pruebas a ciegas, pero que Coca literalmente sabe mejor. Cuando la marca es visible, vemos lo profundamente que Coca-Cola se ha incrustado en nuestras mentes. Por eso, era lógico que encontráramos una caja anómala de botellas de Coca-Cola, conocida como SCP-207. Y quizás estarás sonriendo después de tomar esta coca durante 48 horas, todavía seguirás vivo. Esto se debe a que el líquido marrón en estas botellas vintage de Coca-Cola está clasificado como clase 2. El peligro químico sobreacelerará todos los sistemas biológicos del cuerpo, otorgando al usuario capacidades tremendas en todos los aspectos. Pero tiene un costo. Los matará por la enorme tensión que pone en sus cuerpos. Analicemos el proceso y veamos exactamente qué sucede aquí. La fórmula de la Coca-Cola SCP-207 es en gran parte la misma que encontrarías en los estantes de los minoristas típicos. Las diferencias clave son niveles más altos de azúcar y cafeína y un ingrediente anómalo adicional que ha sido redactado de los archivos oficiales. Por miedo a que alguien fabrique en casa botellas 207. Pero no pasa mucho tiempo antes de que la escalada de efectos demuestre lo peligrosa que puede ser esta anomalía en particular. El primer efecto sorprendente, tras consumirla, es que ya no necesitarás dormir y ningún medicamento podrá inducir el sueño. Probablemente sentirás más energía que en años. Solo necesitas 5 mililitros de la coca maldita para notar estos efectos. Así que no debería tomar más que un solo sorbo para que empieces a pensar que descansar es para los débiles. Por lo general, consumir cantidades mayores a esta no hará que el efecto aumente proporcionalmente. Terminar toda la botella ha demostrado inducir, digamos efectos más espectaculares. Hablaremos más de eso en un momento. Pero la incapacidad de descansar es solo el primer aviso antes de que se desate toda la locura. Experimentarás un aumento del 50% cada 6 horas en tus funciones motoras, reacciones y funciones psicológicas. Pensarás, te moverás y reaccionarás más rápido. Incluso tu coeficiente intelectual subirá con cada mejora, pero tu fisiología no cambiará. Estos cambios aumentarán el estrés en tu cuerpo hasta la muerte, generalmente por falla de órganos o daño arterial. Por tus increíbles hazañas, es probable que los signos de estrés surjan en 24 horas. Las personas afectadas notarán que algo anda mal y que su cuerpo está en peligro.
Se moverán con cuidado, pero suelen subestimar su velocidad. Un sujeto de prueba logró atravesar una pared sólida de 5 metros, escapando de la cámara de pruebas, pero murió poco después como resultado de haberse roto prácticamente todos los huesos de su cuerpo. Las circunstancias del hallazgo de SCP-207 son interesantes. De hecho, todo comenzó con un estudiante universitario que estaba teniendo malos resultados en todas sus clases, incluidos los exámenes físicos, y que de repente, de manera inexplicable, obtuvo calificaciones sobresalientes. En todos estos casos, algunos estudiantes rompieron récords en las pruebas físicas, llamando la atención de un agente encubierto de la fundación en la policía local. El estudiante fue detenido para pruebas y confesó tener una caja de SCP-207 en su casa, además de su implicación en la mejora de su rendimiento. La fundación intentó un tratamiento amnésico, pero el estudiante se resistió e intentó huir, lo que causó una hemorragia interna masiva y su muerte violenta. Mientras estaba detenido, se cree que esto fue por beber una botella entera. Las 207 botellas restantes fueron confiscadas de la casa del estudiante, quien fue reportado como desaparecido y nunca volvió a aparecer. Desde entonces, no se han reportado más casos de SCP-207 fuera. Como muchas de las anomalías inertes bajo contención de la Fundación, a SCP-207 se le ha otorgado la clase seguro y actualmente se encuentra en un sitio de contención no revelado. El secreto se mantiene por la preocupación de que algún individuo imprudente pueda creer que puede soportar los efectos de la bebida anómala para disfrutar de los efectos positivos de manera permanente. Hasta ahora, la investigación no ha demostrado ninguna validez para esta creencia, por si acaso tú mismo estabas pensando en intentarlo. Las botellas se almacenan en un contenedor sellado e impermeable y cualquier investigador o guardia que salga de las inmediaciones del área de almacenamiento debe ser revisado minuciosamente. Para cualquier alimento o bebida que lleven consigo, cualquier miembro del personal que sea visto bebiendo SCP-207 perderá todos sus niveles de autorización y será retenido como sujeto de prueba por el corto resto de su vida. Para evitar confusiones, todas las máquinas expendedoras del sitio no revelado deben tener solo refrescos transparentes y cualquier cambio debe reportarse de inmediato. Aunque las habilidades que otorga un sorbo de esta bebida anómala son increíbles, los riesgos de sus efectos perjudiciales lo justifican. Seguiré tomando Pepsi por seguridad. Visita el Patreon de Dr. Bob y hazte investigador junior hoy. Revisa otra entrada de los archivos del Dr. Bob, como el SCP-189, el parásito que imita el cabello.